El precarismo en Panamá y el derecho comparativo del mismo tema. Este video eh, voy a enmarcar lo que es el ámbito legal de lo que es el precarismo y a la vez eh, también manifestar dentro del derecho comparativo qué nos dice el Código Civil de Costa Rica también en este tema. Tenemos que el artículo 228 del Código Penal dice: quien, para apropiarse en todo o en parte de un bien inmueble que pertenece a otro o para sacar provecho de él, remueva o altere las marcas o señales que determinen los linderos, será sancionado de prisión de 2 a 4 años. Vemos que dentro del precarismo existe una pena. También debemos mencionar que el precarismo históricamente ha sido por un tema de necesidad y estas penas casi que no se han dado. Pero en la actualidad, por lo menos en Panamá, podemos percibir que hay personas que se organizan para tomar terrenos, hacer una comunidad improvisada con el deseo de que la ley lo ampare, porque curiosamente, luego lo vamos a ver, curiosamente, el Código Penal sanciona este tipo de actividades, pero el Código Civil de alguna u otra manera ampara a quien tenga posesión de un terreno o de un bien inmueble, ya sea una casa y demás. Existen precarismos de que montan su propia casa, ya sea de zinc, de madera, incluso de bloque, pero también existe el precarismo de que de ya una casa ya establecida, entran, se apropian de la casa y por un tiempo estipulado que nos dice el Código Civil de Panamá, ampara a quien tenga el poder de estar en ese sitio, ¿no? Por un tiempo determinado. Bueno, nos sigue diciendo el artículo 229 del Código Penal: quien mediante violencia, amenaza, engaño, abuso de confianza o clandestinidad despoje total o parcialmente a otro de la posesión o tenencia de un inmueble o el ejercicio del derecho del uso, usufructo, habitación, servidumbre o anticresis constituido sobre un inmueble, será sancionado de prisión de 1 a 3 años o equivalente a 10 multas de arresto de los fines de semana. Entramos a lo que es el derecho comparativo de este código, perdón, todavía estamos en la legislación panameña. En el artículo 222, pero guión A, nos dice: quien sin autorización ocupe total o parcialmente un inmueble, terreno o edificación ajeno será sancionado con prisión de 1 a 3 años o equivalente en días, multa o arresto de fin de semana. La sanción será de 3 a 6 años de prisión a quien promueva, patrocine, induzca, financie, facilite, colabore o incite la ocupación del inmueble, terreno o edificación ajeno cuando el hecho se cometa en áreas colindantes con quebradas, ríos o fuentes de agua o en zona declarada como área protegida, zona de preservación ambiental y ecológica dotada de atributos excepcionales que tengan limitaciones y condiciones que justifiquen su inalienabilidad o indisponibilidad, áreas de reservas para construcción de obras públicas, zonas de contaminación ambiental o zonas vulnerables a riesgo de fenómenos naturales adversos u otros provocados por el hombre. La sanción aumentará un tercio a la mitad. Vemos que la ley 44 del 19 de julio de 2013 adiciona y modifica este artículo 2020, de 229 que hicimos mención en la anterior imagen. Vemos que la modifica y agrega el hecho que es muy importante en lo que estamos conversando, que dice: será sancionado de 3 a 6 años quien promueva, patrocine, induzca, financie, facilite, colabore o incite a la ocupación del inmueble. Entonces vemos que hay unas personas que pueden inducir o promover este precarismo. Ya antes lo mencioné, antes era por necesidad,
hoy en día en algunos de los casos está comprobado que es un tema de sacar provecho de un bien ajeno, ya que hay muchos precaristas que se organizan, como ya lo mencioné, cobran, incluso el líder que organiza este movimiento cobra a los demás para poder establecerse en ciertos terrenos que ni siquiera es de esa persona. Ahora sí vemos el derecho comparativo del Código Civil de Costa Rica y dice en el artículo 281, el hecho de la posesión hace presumir al derecho de poseer, mientras otro no promueve corresponderle ese derecho. Ahí ya lo mencioné al principio, vemos que igual que en Panamá, en Costa Rica también, dentro del pescanismo hablan del hecho de posesión. Si una persona está en ese terreno o ese bien, ya sea una casa o terreno, ese derecho de posesión lo ampara antes que al dueño, porque la ley, el Código Civil, ampara a quien esté utilizando el terreno, el bien inmueble. Vemos artículo 282. Subsiste el hecho de posesión mientras dure la tenencia de la cosa o goce del derecho a la posibilidad de continuar uno u otro. Artículo 283 dice, en la duda se presume que el tenedor de la cosa posee en nombre propio y que la posesión continúa en nombre de quien la comenzó. ¿Ves? En la duda se presume que el tenedor de la cosa posee el nombre propio. Vemos que da mucha relevancia a quien está en posesión de ese bien inmueble. El artículo 284 dice, para que la posesión por más de un año confiere el derecho de poseer, es necesario que dicha posesión sea de buena fe. O sea, que con una buena intención de yo estar en un bien inmueble que no es mío, ya se puede dar por buena fe y se puede tener dicha posesión como buena. Bien, para concluir, debemos entender que eh, existe lo que es usufructo y usufructuario, ¿no? Entonces, el usufructo es un derecho temporal de una persona para disfrutar de los bienes ajenos, es decir, poder gozar de beneficios y usos del bien sin tener la propiedad. El usufructo es, ya lo mencioné, yo poder entrar en una vivienda que no está habitada, tenerla por un tiempo determinado, eso me da mi derecho a ese bien inmueble por el tiempo que yo decida habitarlo. Más nunca voy a ser el dueño, pero sí, mientras yo esté vivo, yo voy a disfrutar ese bien porque tengo la posesión del mismo, sin importar de que existan papeles legales dueño de otra persona, ¿no? Pero también hay que mencionar que es por un tiempo estipulado que yo esté en el bien. Si ha pasado 5 años y nadie ha reclamado ese bien y yo estoy en posesión de ese bien, ahí entra esa figura de usufructo. Entonces dice, el usufructo puede constituirse de tres maneras: por ley, por voluntad propia o por prescripción, por el paso del tiempo causado la adquisición de un derecho por parte de los usufructuarios. Ya lo he mencionado, por el paso del tiempo, si yo estoy en un bien inmueble y ha pasado mucho tiempo y nadie reclama, la ley me va a amparar a mí por el derecho de esa posesión por ese tiempo. Entonces, también habla de ley por voluntad del propietario. Esto quiere decir que la ley puede amparar a alguien y decir, tú te puedes quedar en este bien inmueble a pesar de que legalmente no es tuyo. Entonces, hasta aquí el video. Siempre digo, un pantallazo de los temas. Es un tema para que luego cada quien pueda profundizar e investigar más. Espero que sea de utilidad para todos. Saludos.